Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews hoy. Seguimos muy de cerca el terremoto político causado por la carta que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mandó a la ciudadanía, en la que ponía en duda su continuidad al frente del Ejecutivo. España y Europa, a puertas de unas elecciones, se mantienen en vilo a la espera de conocer la decisión de Sánchez. El presidente y líder del PSOE mantiene que las denuncias por corrupción contra su mujer, Begoña Gómez, que han sido admitidas a trámite por un juzgado de Madrid, son fabricaciones con el objetivo de atacar a su familia y su persona, como parte de una operación de acoso y derribo llevada a cabo por sus adversarios políticos. Estas turbulencias en la política española coinciden con el inicio de campaña de las elecciones catalanas, donde las encuestas dan como vencedores a los socialistas. Estos son los titulares del día. Incertidumbre política en España. Pedro Sánchez decidirá el lunes que viene si dimite de la presidencia del gobierno. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que hay más apoyo en camino para Ucrania. En Chipre hay decenas de miles de solicitantes de asilo. Nicosia se dice al límite y pide a la UE que reconsidere el estatuto de refugiado para los sirios. Una veintena de países instan a Hamás a liberar a todos los rehenes cautivos en Gaza. Entre la incredulidad, el escepticismo y el apoyo. La posible dimisión de Pedro Sánchez tras la decisión de un juez de Madrid de investigar una denuncia contra su mujer Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias ha sumido a España en la incertidumbre política. La campaña contra Sánchez de la derecha y la extrema derecha política y mediática la habían sufrido otros grupos de izquierda con anterioridad, especialmente Podemos. Sánchez denuncia la orquestación de una campaña de acoso y derribo con la publicación de información deliberadamente falsa sobre su mujer. El presidente debe de aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja. En la calle hay opiniones encontradas. Toda una farsa para entretenernos aquí 5 días para luego continuar. Me da mucha pena que renuncie, por la sencilla razón de que van a por él, simplemente. Pues ojalá lo deje, pues está haciendo mucho mal a España. A mí no me parece bien porque si su mujer no está metida en líos, le dieron un disgusto al hombre que se le notaba en la cara. Pero más allá de sus motivaciones personales, el presidente Sánchez ha introducido un nuevo tema que podría marcar la larga campaña electoral que culminará con las elecciones europeas. Ante el debate de amnistía o corrupción, Sánchez propone invitar a los españoles a asentar las bases de un diálogo sosegado. Establece o trata de establecer un nuevo marco en la conversación justo en el inicio de 2 campañas, la campaña catalana y el mes que viene la campaña al Parlamento Europeo. De modo que claramente hay también una estrategia, que no es incompatible con la sinceridad de sus palabras, pero hay una estrategia. El marco no es amnistía sí, amnistía no, independencia de Cataluña sí, independencia de Cataluña no. El marco es institucionalidad, respeto o mentiras, burdas mentiras de parte de la extrema derecha. Pedro Sánchez anunciará su futuro el lunes que viene, 29 de abril, tras un fin de semana en donde las bases de su partido harán público su apoyo al presidente. En marcha la campaña electoral para el Parlamento de Cataluña. Según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, no habrá mayoría absoluta y la fragmentación parlamentaria deberá enmendarse con pactos posteriores. Los catalanes acudirán a las urnas el 12 de mayo. El partido más votado sería, según las previsiones, el Partido Socialista de Cataluña, con el exministro de Sanidad del gobierno de Pedro Sánchez, Salvador Illa. Lucharán por una improbable mayoría absoluta. La izquierda independentista vuelve a disputar el segundo puesto a la derecha nacionalista de Junts, en un momento en el que Carles Puigdemont vuelve a la escena política. Las encuestas apuntan a un empate técnico. Queda pendiente hasta el lunes, como un elemento más de la campaña, la decisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre si permanece o dimite por las acusaciones de presunta corrupción vertidas contra su mujer y qué impacto podría tener sobre el candidato socialista. ¿Tendrán los votantes en mente la UE cuando depositen su papeleta en las elecciones europeas? ¿Votarán en clave nacional o europea?
En Francia, Jordan Bardella, presidente del partido ultraderechista Agrupación Nacional, calificó las elecciones europeas como de medio mandato y pidió castigar a lo que llama la Europa de Macron. En Francia, estas son las únicas elecciones importantes antes de las presidenciales de 2027. La lista es nacional, por lo que la tentación de nacionalizar el voto es fuerte. Un grupo de investigadores describió en 1980 los comicios europeos como elecciones nacionales de segundo orden, dado que estaban organizadas a nivel nacional de acuerdo con reglas nacionales y enfrentando a candidatos de ámbito nacional sobre cuestiones igualmente nacionales. Los electores van a votar por razones nacionales, económicas y sociales. Por el momento se trata del aumento del coste de la energía y de la inflación, más que de temas europeos, ya sean las instituciones europeas, las políticas europeas o incluso la guerra en Ucrania. Les politiques européennes et même la guerre en Ukraine. Sin embargo, la europeización de las preocupaciones existe y parece más fuerte entre los trabajadores de cuello blanco, los graduados y los más ricos. Las crisis recientes han puesto de relieve las medidas adoptadas por la Unión Europea. Lo que necesitan las instituciones europeas es demostrar que esta acción europea no solo existe, sino que también es eficaz. Y eso es mucho más difícil cuando se trata de la opinión pública. Este año, las cuestiones europeas podrían verse eclipsadas por las nacionales en las elecciones a la Eurocámara. Se han celebrado o se celebrarán elecciones presidenciales en Finlandia, Eslovaquia, Lituania y Rumanía, mientras que en Portugal, Austria, Bélgica y Croacia se celebran elecciones legislativas. Las cuestiones europeas también se plantean en las elecciones nacionales, pero a veces los asuntos europeos y nacionales están tan entrelazados que resulta difícil separarlos. Los centros de acogida de refugiados en Chipre están llenos. Unos 25.500 solicitantes de asilo esperan que las autoridades les concedan el estatuto de refugiados. La mayoría entró por la línea verde que divide a la isla, pero desde hace unos meses decenas de barcos llegan desde el Líbano transportando en su mayoría sirios. Salimos de Siria para encontrar una vida segura y un futuro mejor, porque no hay futuro en Siria. Muchos jóvenes dejaron a sus familias para vivir aquí. Vine aquí para trabajar, para ganar un salario, para que me permitieran solicitar asilo. Y me fui de Siria porque allí la vida es muy difícil. La llegada constante de migrantes ha alarmado a las autoridades de Chipre, que intentan gestionar una repentina oleada de refugiados. Creen que lo peor puede aún estar por llegar. El número de sirios que llega a Chipre desde el Líbano es muy elevado. Y esto es algo que nos preocupa, porque si el Líbano colapsa como país, entonces tendremos un problema muy grande. El centro de refugiados Purnara acoge unos 1000 solicitantes de asilo. Las autoridades de esta aldea vecina se dicen al límite. Somos un pequeño país. Nuestro gobierno no puede atender a tantos refugiados. Hay un límite en cuanto a los solicitantes de asilo a los que podemos ayudar. El gobierno de Chipre pide a la UE que reconsidere el estatuto de refugiado para los sirios. Nicosia sostiene que algunas partes de Siria ya no están en guerra. La migración es una cuestión que preocupa mucho a los chipriotas. Creo que determinará en gran medida las próximas elecciones europeas. Nosotros, al igual que otros miembros de la Unión Europea, creemos que hay zonas en Siria que pueden considerarse seguras. Necesitamos el apoyo de todos los Estados miembros. Y creemos que el paquete económico que se presentará el 2 de mayo ayudará al Líbano a contener los flujos de refugiados. El 7% de la población de Chipre se compone de refugiados e inmigrantes. El presidente Nikos Christodoulidis dice que se trata de la seguridad nacional, por lo que Nicosia pide a Bruselas y a sus socios europeos más solidaridad. Από το κέντρο πρώτης υποδοχής Πουρνάρα για το Euronews, Απόστολος Τάικος.
El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que hay más apoyo en camino para Ucrania. El líder de la alianza militar ha aplaudido la reciente aprobación de un paquete de ayuda militar de Estados Unidos para Kiev, valorado en 61.000 millones de dólares. El jueves se reveló que Washington también había enviado en secreto misiles de largo alcance a Ucrania. Ucrania ha sido superada en armas, lo que ha permitido a Rusia avanzar en la línea del frente. Ucrania ha carecido de defensa aérea, lo que ha permitido que más misiles y drones rusos alcancen sus objetivos. Y Ucrania ha carecido de capacidades de ataque de precisión profunda, lo que significa que Rusia podría concentrar más fuerzas. Pero no es demasiado tarde para que Ucrania prevalezca, porque hay más apoyo en camino. Lituania y Polonia han anunciado que están dispuestas a ayudar a Ucrania a devolver a aquellos ucranianos que viven en los dos países y que están en edad de luchar. Mientras tanto, en el este de Ucrania, los equipos de Tesminado han comenzado a trabajar en los cementerios antes de la próxima Pascua Ortodoxa, que este año se celebra el 5 de mayo. Durante las vacaciones de Semana Santa, por razones de seguridad, estará prohibido acudir a los cementerios en la región de Donetsk. Una veintena de países instan a Hamás a liberar a todos los rehenes cautivos en Gaza. 18 países han emitido una declaración en la que instan a Hamás a aceptar el borrador del acuerdo para un alto el fuego en la franja, que está pendiente de las conversaciones en Qatar, y a liberar a todos los rehenes retenidos en Gaza. Funcionarios estadounidenses afirman que hay un acuerdo sobre la mesa que traería una tregua inmediata a Gaza, pero Hamás lo ha rechazado. Un alto funcionario del grupo asegura que Hamás está preparado para dejar las armas inmediatamente y convertirse en un partido político el día en que se creará el Estado palestino independiente según la solución de los dos estados. Mientras tanto, la defensa civil en Gaza quiere una investigación internacional independiente sobre las fosas comunes descubiertas recientemente cerca de los principales hospitales de la franja. Muchos palestinos visitan los lugares de exhumación con la esperanza de encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Los rebeldes hutíes reivindican otro ataque contra un barco en el Golfo de Adén, el último llevado a cabo por el grupo de Yemen tras el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. La maniobra se produce después de que el ejército estadounidense anunciara el jueves que un buque de guerra aliado había derribado un misil dirigido a otro barco. Los hutíes han reivindicado este ataque, el segundo en los últimos días, tras un periodo de calma relativa para los barcos que transitan el área. Por otra parte, las fuerzas de la misión de la Unión Europea en el Mar Rojo afirman que han derribado un dron lanzado desde territorio hutí el jueves. Desde noviembre pasado, los hutíes han lanzado más de 50 ataques contra buques internacionales, han capturado un barco y han hundido otro, según la Administración Marítima de Estados Unidos. Con motivo del aniversario de la Revolución de los Claveles, nuestros compañeros de Euronews Portugal han realizado varios reportajes. Hoy analizan si el espíritu de esa revolución que cambió el país luso sigue vivo. Más de medio siglo después, la voz de este portugués se quiebra al recordar su paso por la cárcel tras ser detenido por la Policía de Estado bajo la dictadura de Oliveira Salazar. Viví 3 meses muy complicados. ¿Cómo describir el régimen fascista y la policía del Estado, que eran de la escuela de pensamiento de la Gestapo? Empezaron a pegarme, a darme puñetazos. Utilizaban la privación del sueño como forma de tortura. Sabía que me despertaría en una habitación con una inyección. Hace 50 años, la Revolución de los Claveles en Portugal puso fin a 4 décadas de dictadura. Ahora el país está escribiendo otro nuevo episodio de su historia. Tras 8 años de gobierno socialista, la extrema derecha ha entrado en el nuevo ejecutivo tras las últimas elecciones.
Durante la campaña electoral, Amnistía Internacional alertó a los partidos de los riesgos que esto tendría. Lo que nos preocupa realmente es el uso de migrantes y refugiados como chivos expiatorios para asustar a la población y ganar votos. El racismo existe, los comportamientos inadecuados existen a menudo. La diferencia con Chega es que capitalizó este racismo para convertirlo en el discurso oficial. ¿Significa esto que los valores de la revolución de los claveles están en peligro? Se lo hemos preguntado a un capitán de la Armada portuguesa que vivió aquella revolución. No hay democracias perfectas. Creo que está claro que Chega no es un partido democrático en absoluto. Está usando reglas democráticas para llegar al poder, pero todo apunta, como la historia nos dice, a que si llegan al poder intentarán acabar con la democracia. Y por lo tanto, tenemos que luchar contra ellos y hacerlo dentro de las normas de la democracia. Algunos de los valores como la libertad, la igualdad, la libertad de expresión, este tipo de derechos básicos forman parte de la sociedad portuguesa. Creo en la noción amplia de democracia como un conjunto de derechos individuales y colectivos. No creo que eso esté en peligro porque hayan obtenido el 18% de los votos. Los residentes de Venecia protestan contra la nueva tarifa de 5 euros para los turistas. Cientos de venecianos se han manifestado en contra del proyecto piloto que tiene como objetivo frenar la gran afluencia de turistas que llegan a Venecia para pasar un par de horas, sin aportar mucho a la economía local. Podemos salvar Venecia simplemente dando casas a los residentes locales y repoblándola. El billete solo puede frenar a los turistas de día, pero no influye en absoluto en las grandes afluencias que llegan desde el este, desde China o desde Estados Unidos. No cambiará absolutamente nada. Los manifestantes aseguran que las autoridades están intentando desviar la atención de los problemas reales y, en cambio, empeoran las cosas, ya que muchos de los locales viven del turismo. Argumentan que lo que realmente se necesita es desarrollar la vivienda y los servicios públicos. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden suscribirse al canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todo lo que pasa en el mundo. Despedimos el día con un vídeo no comment donde podrán ver el baño de masas que se ha dado el Papa Francisco en el Vaticano. Buen fin de semana y buena suerte. Jobban tud magyarul, mint én, Spanyol Lajos királynak készítették a 14. század elején. Ez annak egy díszkiadása. Van egy magyar népszokás, hogy húsvét hétfőn. Grazie tanto. Grazie.